Ok chicos, de undécimo vamos a continuar con el video último de esta semana y aquí ya vamos a hacer ejercicios en concreto de los límites de funciones trigonométricas aplicando evidentemente el teorema que hemos visto en la clase anterior. Bien, veamos entonces en concreto el primer ejemplo que aparece en su libro de este tema, que es el ejemplo 1.19, donde me dice a mí que calcule el límite cuando θ tiende a cero de la función tangente de θ sobre θ. Entonces, jóvenes, aquí con los límites de funciones trigonométricas hay que hacer algunos arreglos, hay que utilizar identidades trigonométricas, hay que emplear a fondo algunos detalles de las matemáticas. De hecho, en algunos casos vamos a tener que utilizar lo que son arreglos para poder llegar a tener expresiones que me puedan permitir aplicar a mí el teorema 1.1 que demostramos en el video anterior. Solo para recordatorio, quiero que recordemos precisamente ese límite de ese teorema, límite cuando θ tendía a cero del seno de θ sobre θ. Y eso era igual a 1. Es decir que yo tengo que tener a partir de ahora este tipo de expresión de tal manera que yo pueda aplicar con mayor facilidad lo que es el límite de esta función en particular que es lo que vamos a buscar. Ok, entonces voy a tomar como recorte este ejercicio, lo voy a desarrollar por acá para entender qué es lo que me están diciendo. Fíjense bien, lo que yo tengo acá es el límite de θ cuando tiende a cero de la función tangente de θ sobre θ, ¿no? Vean que a lo que tiende el límite es igual a lo que tenemos en el teorema acá, es decir, θ tiende a cero, ¿no? Igual que acá. En ese sentido no tengo ninguna dificultad. Pero esta función sí no es igual a la del seno, ¿no? Entonces tengo que utilizar algún tipo de argumento lógico que me permita validar o encontrar una expresión que me permita simplificar esta parte. Entonces vamos a utilizar para ello una identidad trigonométrica que me dice a mí que la tangente de θ es igual al seno de θ sobre el coseno de θ. Y vamos a emplear esta identidad que tenemos por aquí y la vamos a sustituir evidentemente pues en la función que me está dando para calcular ese límite. Entonces tendríamos límite cuando θ tiende a cero. En este caso voy a hacer ya la sustitución. Vamos a decir que la tangente es igual al seno de θ sobre el coseno de θ. Y esto dividido evidentemente entre θ. Bien, lo que acabo de hacer entonces fue la sustitución de la tangente por esos valores. Esto yo lo puedo reacomodar de la siguiente forma. Vean que si yo tengo acá una división de fracciones, vean que debajo del θ hay un 1, y al multiplicar me quedaría de la siguiente forma. Límite cuando θ tiende a 0 de lo siguiente. Seno de θ por 1, evidentemente en el numerador me va a quedar seno de θ, seno de θ, sobre, y aquí multiplicamos estas dos expresiones, me va a quedar θ por coseno de θ, es decir, coseno de θ, vamos a ponerlo de esta forma, θ por el coseno de θ. Y esto a su vez, vean que aquí yo tengo una multiplicación, yo lo puedo separar de esta forma. Límite, cuando θ tiende a 0, de lo siguiente, me quedaría 1 sobre coseno de θ por el seno de θ, que me queda arriba, seno de θ, seno de θ, dividido evidentemente entre θ. Como podrán haberse dado cuenta ya tengo esa expresión, vean que ya tengo esta expresión que andaba buscando. Entonces, siguiendo por acá, voy a aplicar la propiedad de la multiplicación de límites. Entonces me va a quedar el límite cuando θ tiende a 0 de 1 sobre el coseno de θ, coseno de θ, por el límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ. Vean que si yo hago la sustitución directa acá y sustituyo por 0 la función coseno,
yo sé que el coseno de 0 es 1, por tanto 1 sobre 1, esta expresión de aquí, toda esta expresión, vamos a ponerlo en amarillo, toda esta expresión se convierte entonces en el valor de 1. Y esta expresión al aplicar el teorema que hemos visto, vean, límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ, evidentemente eso también es el valor de 1. Por tanto, entonces tendríamos lo siguiente como resultado. Esto me quedaría 1 por, y esta parte de aquí me queda 1, y 1 por 1 evidentemente es 1. Por tanto, esta función, el límite cuando θ tiende a 0 de tangente de θ sobre θ, el valor de ese límite entonces es el valor de 1, ¿no? Bien, expliqué esta parte aquí, pero hay un detalle bien importante que no debemos de olvidar en esta parte. El límite del ángulo, en este caso θ, está tendiendo a 0. Eso hay que tenerlo claro, que es igual al límite como está tendiendo en el teorema, ¿no? En el teorema 1.1. Y eso hay que tenerlo bastante claro, bastante clarito por los ejercicios que vamos a hacer posteriormente. Volviendo entonces a la presentación, vean que aquí en la solución, al aplicar entonces una vez la solución directa me queda una forma indeterminada, ¿no? En la forma indeterminada entonces me dice a mí que yo debo de emplear una estrategia distinta para poder encontrar ese límite. Entonces ya aplicamos la estrategia, vean que tengo acá nuevamente, límite cuando θ tiende a 0, convertimos la función tangente aplicando la identidad del cociente de la función tangente, entonces me queda seno de θ sobre coseno de θ sobre θ, ¿no? Y al haciendo el arreglo, entonces me queda el límite cuando θ tiende a 0 de 1 sobre coseno de θ por el seno de θ sobre θ, ¿no? Aplicando las propiedades de límites, límite del producto, me queda exactamente el límite cuando θ tiende a 0 de 1 sobre coseno de θ por el límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ, ¿no? Evidentemente toda esta expresión, como ya lo vimos, este es 1 y esta expresión es 1, me queda 1 por 1 y ya sabemos entonces que 1 por 1 es 1. Bien, entonces desarrollé un poquito más rápido este ejercicio por el hecho de que ya lo tenemos desarrollado, ya expliqué en el paso a paso qué fue lo que yo hice en la presentación, ¿ok? Bien, vamos entonces a borrar por acá, esto ya no lo vamos a necesitar, vamos a aprovechar para borrar y vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio que aparece en su libro, que es el ejemplo 1.20 y aquí la situación ya cambia, jóvenes, ¿ok? Vean que me están pidiendo que calcule el límite cuando x tiende a pi medios de la función coseno de x sobre pi medios sobre menos x. Evidentemente no es nada parecido al teorema 1.1 que nosotros demostramos en el video anterior. Por tanto, aquí vamos a tener que emplear lo que se llama un cambio de variable. Entonces, vamos a tomar este ejemplo, lo vamos a llevar a la presentación para explicar algunos detalles más profundo aquí en esta parte. Primero que nada, vamos a escribir nuevamente acá el teorema 1.1 que me dice a mí que el límite, en este caso como es x, lo que estoy trabajando va a ser x tiende a 0 de la función, en este caso es seno de x, estoy trabajando con el argumento de x, sobre x, y esto es igual a 1. ¿Ok? Eso es lo que me dice el teorema 1.1. Evidentemente ustedes se fijan en esta parte de aquí, lo que x está tendiendo hacia pi medio, ¿no? Y aquí el teorema me dice que x tiene que tender a 0. Entonces vamos a hacer tender el límite de esta función a ese valor de 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, haciendo un cambio de variable. Y para hacer el cambio de variable, entonces nos vamos a enfocar en esta parte de la función, en esta parte, y obviamente en esta otra parte. Entonces vamos a decir lo siguiente, voy a tomar como el valor de t como para cambiar la variable. Es decir, que la variable x la vamos a sustituir por la variable t. Es decir, que vamos a decir que t va a equivaler a pi medios menos el valor de x. Es decir, estoy sustituyendo el valor de t por esta expresión que tengo acá. Voy a borrar acá. Por esta expresión que tengo acá, lo estoy cambiando, ¿no? Ahora voy a hacer tender este límite, este x que tiende a pi medios, a 0, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sustituir entonces, miren, lo que hago acá es una sustitución al valor, evidentemente, al cual está tendiendo x en esta parte. Entonces decimos que t va a ser igual a pi medios menos a lo que quiero hacer tender ahora límite, que es a pi medios. Evidentemente entonces me va a quedar pi medios menos pi medios, eso me queda 0. Vean que ahora voy a hacer tender entonces, vean que ahora t
por el cambio de variable va a tender a 0. Entonces ya se está pareciendo más a esta parte. Por otro lado, toda esta expresión de aquí va a valer t, pero evidentemente yo tengo arriba el valor de x, ¿cierto? Voy a hacer una línea de separación acá para entenderlo. Vean que el argumento de la función coseno es coseno de x. Por tanto, yo tengo que despejar de esta parte donde yo sustituí la variable o hice el cambio de variable, yo tengo t es igual a pi medios menos x, ¿de acuerdo? Entonces voy a despejar x de aquí, voy a pasar el x para el miembro izquierdo, me va a quedar x positivo, va a ser igual, el pi medios no se mueve, pi medios, y esta t la vamos a pasar al miembro derecho, va a pasar negativo. Quiere decir entonces que el valor de t va a tomar el valor de pi medios, el valor de x, perdón, va a tomar el valor de pi medios menos t. Bien, ahora vamos entonces a trabajar en lo siguiente. Vamos a hacer la sustitución ahora en el valor de límite en base a esto que hemos trabajado. Entonces me va a quedar haciendo la sustitución límite. Ahora ya no decimos x cuando tiende a pi medios porque le decimos tender a qué valor. A un valor de t cuando tiende a 0, miren, sobre, ahora ya no vamos a decir pi medios sobre x menos x, sino que el valor al cual yo hice el cambio de variable. En este caso es el valor de t. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener entonces la función coseno por, o mejor dicho, el argumento de la función sería entonces, ya no sería x, sino que lo que hicimos sustituir la x. En este caso es pi medios menos t de esta forma. Ahora bien, vean que ya tengo una forma muy parecida. Sin embargo, dirán ustedes, profe, pero todavía tenemos en esta parte de acá arriba, esta función, el coseno dentro del argumento pi medios menos t. Sí, entonces vamos a aplicar una identidad o una relación trigonométrica que me relaciona esta parte, ¿no? Entonces debemos de recordar que, vamos a ponerlo color rojo, tenemos que recordar que el coseno, como una relación trigonométrica de pi medios menos t, esto va a ser igual entonces al seno de t, por una relación trigonométrica que la vimos nosotros en décimo grado. Por tanto, entonces yo puedo sustituir eso y me va a quedar entonces que el límite cuando t tiende a 0, ya no voy a decir el coseno de pi medios menos t, sino que haciendo la sustitución me va a quedar seno de t sobre t, y vean que toda esta expresión llegamos entonces al mismo teorema 1.1. Evidentemente entonces la respuesta aquí me va a quedar que esto es el valor de 1. Entonces, jóvenes, en resumen, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Evidentemente fijarnos en lo que estaba tendiendo el límite, es decir, el valor de x a qué está tendiendo. Si no está tendiendo a 0, entonces tenemos que hacer tender ese valor de límite a ese valor de 0 como lo hicimos en esta parte. Evidentemente, al hacer la sustitución, esta parte de aquí hicimos una sustitución aplicando lo que es el cambio de variable, que lo hicimos por aquí. Y por último, lo que hicimos fue una sustitución de la variable o del argumento en x de esta función trigonométrica. Evidentemente, tenemos que saber muchas cosas de trigonometría, que lo que vimos en décimo, en este caso estamos utilizando una de las relaciones trigonométricas, y aplicando esta relación trigonométrica llegamos a esta parte de aquí, ¿no? Que es lo que nosotros nos queríamos llegar. Bien, esto mismo que estoy explicando aquí, voy a verlo en la presentación de esta forma. Vean que tenemos el límite cuando x tiende a pi medios de la función coseno de x sobre pi medios menos x. Evidentemente, al evaluar el límite directamente, el coseno de pi medios me queda 0 y abajo me queda pi medios menos pi medios me queda 0. Entonces me queda una forma indeterminada, ¿no? A la forma de buscar quitar esta forma indeterminada es el procedimiento que nosotros acabamos de hacer en esta parte, ¿no? Pero vamos a volverlo a hacer en esta parte. Evidentemente hicimos el cambio de variable, t es igual a pi medios menos x. Lo hacemos tender al valor de 0, entonces sustituimos el valor de x por pi medios y me queda que t es igual a 0. Luego hacemos la sustitución con el valor de x, como lo vimos en esta parte de aquí, despejando de esta misma expresión del cambio de variable, despejamos el valor de x y llegamos entonces que x es igual a pi medios menos t. Posteriormente entonces sustituimos eso en el límite que teníamos al inicio y aplicamos entonces la relación trigonométrica de coseno de pi medios menos t es igual al seno de t. Evidentemente entonces me queda que el límite cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t, eso va a ser el valor de 1 como lo acabamos de probar. Quiere decir, jóvenes, que cuando tenemos esta forma de expresión, cuando x está tendiendo a un valor diferente de 0, evidentemente lo que tenemos que hacer es un cambio de variable, como nosotros acabamos de hacer.
No confundir con el primer ejemplo que hicimos en la presentación. En el primer ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, el valor del límite al cual x tiende tendía de un solo a cero. Por tanto, en ese tipo de ejemplos no hacemos el cambio de variable. Hacemos el cambio de variable cuando tenemos esta situación. Veamos entonces ahora el siguiente ejemplo. Ahora yo tengo el ejemplo 1.21, cuando el límite de x tiende a 0, de seno de 2x sobre x. En este caso de aquí vamos a aplicar algo bien particular. Vean que casi es la misma expresión que nosotros teníamos, ¿no? De hecho, es la misma expresión. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Un arreglo matemático que me permita a nosotros tener la forma para que se cumpla el teorema de un 2x aquí y de tal manera que se me cumpla el teorema 1.1 y pueda yo trabajar de una forma tranquila. Evidentemente, cuando tengo este tipo de casos también, debo de hacer un cambio de variable. Miremos la solución. Tenemos entonces el límite cuando x tiende a 0 de seno 2t sobre x. Al evaluar directamente, me va a quedar entonces una forma indeterminada, ¿no? Entonces multiplica 2 por 0 es 0, seno de 0 es 0, sobre 0 me queda una forma indeterminada. Haciendo un cambio de variable, vamos a decir en este caso que θ es igual a 2x. Quiere decir que al hacerlo tender a 0, me va a quedar que θ es igual a 2 por 0. Por tanto, θ es igual a 0, haciendo un cambio de variable. Al cambiar la variable de x, entonces me va a quedar que x es igual a θ medios. Por tanto, esta expresión la hacemos cambiar en el límite que estamos calculando. Vean aquí, límite cuando θ tiende a 0 de la función seno de 2 por θ medios, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es cambiando el valor de x por el valor por su valor, ¿no? En este caso, cuando hacemos el cambio de variable en esta parte. Por tanto, y abajo me quedaría x, ¿vale? Entonces θ medios me quedaría de esta forma. Eliminamos el 2 y me quedaría límite cuando θ tiende a 0 de 2 por el seno de θ sobre θ. Vean que me queda la expresión que andábamos buscando. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar evidentemente la propiedad de los límites. Y al aplicar la propiedad de los límites me va a quedar límite de una constante me va a quedar 2. Y al aplicar el teorema 1.1 de esta expresión me queda 1. 2 por 1 es el valor de 2. Bien, jóvenes, entonces como se pudieron haber dado cuenta, nosotros en los límites de funciones trigonométricas tenemos que emplear mucho detalle para poder cuadrar con el teorema 1.1. Como tarea, les va a quedar el ejercicio 1.22, 1.23, 1.24. De los tres ejemplos que nosotros acabamos de desarrollar son ejemplos muy similares, uno para cada tipo de ejemplo. Y si ustedes tienen dudas o inquietudes, pues me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto pues podemos evacuar las dudas. Vamos a quedarnos en esta parte y va a ser hasta el próximo video.